Bienvenidas, bienvenidos. El gusto de compartir Jaque Mate, esta realización televisiva de Titán Producciones de Gabriela Cervela para Canal C, en la frecuencia 7 para los nodos Río Cuarto y Río Tercero, en la frecuencia 539 de la grilla de Flow en la República Argentina. Llegamos también a buena parte de la República Oriental del Uruguay. El agradecimiento, por supuesto, a quienes se suman a esta propuesta y naturalmente a Canal C. Hoy vamos a hacer referencia al proceso de orientación vocacional apuntada al mundo de la educación, del trabajo, pero desde una perspectiva bien, pero bien distinta. Vamos a hablar de los propósitos personales en la orientación vocacional. Para eso les vamos a presentar a continuación quién será nuestro invitado con quien vamos a estar abordando esta temática. Licenciado en Psicopedagogía y profesor de nivel medio y superior en Argentina, comunicador social y precursor en orientación vocacional ocupacional basada en terapia de aceptación y compromiso. Autor del libro Orientación al Talento Personal junto al licenciado Giancarlo Quatrici Lechese, miembro activo de APORA, Asociación de Profesionales de la Orientación de la República Argentina, integrante de la Comisión Directiva de la Sociedad Argentina de Salud Integral de la Adolescencia, miembro del chapter argentino de la Association for Contextual Behavioral Science. Actualmente realiza procesos de orientación y talleres grupales en el ámbito privado y a través de centros de asistencia psicológica. Brinda además capacitaciones dirigidas a profesionales de la salud, la educación y las ciencias sociales que deseen formarse en la orientación de adolescentes, jóvenes y adultos. Bienvenido a Jaque Mate, David Setembrino. Y tras esta presentación es el momento de darle la bienvenida a David Setembrino, quien ya nos acompaña justamente para abordar la temática propuesta. David, bienvenido, gracias por tu tiempo. Gracias a vos, Sergio, gracias también a Gabriela, gracias por el espacio. Naturalmente podríamos haber denominado la temática orientación vocacional, porque sabemos que hay muchas iniciativas vinculadas con la orientación vocacional. Pero aquí me parece que el dato más relevante de todos es que lo propones desde un lugar distinto, diferente, donde se ponen en juego otros aspectos a la hora de una determinación tan significativa como lo que pretendemos ser. Sí, se llama orientación en propósitos personales la propuesta, porque justamente es abordada desde otro marco teórico, diferente a los que se venía trabajando en orientación hasta el 2016-17, que salimos con orientación al talento personal, que fue el primer protocolo basado en la terapia de aceptación y compromiso, ¿no? Un enfoque contextual en orientación que nunca se había desarrollado, ¿sí? Hasta ahora. Cambia, digamos, el enfoque, la cuestión vocacional, en el sentido de no estar en búsqueda del encuentro de una vocación, ¿no? De esa famosa frase de encontrar la vocación o descubrir la vocación, sino que se basa en la construcción de propósito, en realidad, ¿no? La construcción de sentido en un espacio donde justamente la persona empieza a hacer foco en ciertos elementos valiosos, ¿no? Para David, su vida. Disculpa la interrupción, pero estaríamos hablando prácticamente de un cambio 100% radical de sistema, donde uno tiene la impresión de que el orientador ya no te presenta el camino que yo debo recorrer, sino que debo escoger qué camino recorrer y, bueno, obviamente con el acompañamiento, con el apoyo del profesional, de quien puede guiarnos en un taller, pero fundamentalmente aquí la matriz pasa por el autodescubrimiento. Sí, digamos, la historia de la orientación partió desde una cuestión más adaptacionista, ¿no? de la persona y el puesto laboral, y con los años, en Argentina, por ejemplo, a partir del 70, Boslavsky, ya un psicólogo, psicoanalista argentino, ya lo planteaba como una modalidad clínica, muy diferente a lo que era la modalidad actuarial o de test
¿no? Donde el profesional, después de una determinada batería de test, llegaba, digamos, a sugerencias según características, ¿no? Tipológicas de la persona. Esto se escapa totalmente, pero va en la línea de la modalidad clínica, ¿sí? Que se abordó también desde el psicoanálisis y desde otras perspectivas, ¿no? Más en la actualidad, poniendo foco en quién elige, ¿no? Más que en la sugerencia o en el diagnóstico de un profesional que termina decidiendo, ¿no? por la persona, que es justamente lo opuesto a esta mirada, ¿no? Y de otras miradas también. Lo cual no quiere decir que no sea interdisciplinario o que permita la participación de diferentes esferas. Sí, esto, digamos, es transversal a diferentes espacios también, porque esto puede llevarse adelante tanto en lo comunitario, en el sistema educativo, ¿sí? Dentro de lo que es el final del ciclo medio de la secundaria, ¿sí? Del nivel medio, y también en la clínica, ¿sí? O sea, de consultorio, práctica en el consultorio. Así que en cuanto a los espacios, sí, es diverso, y por supuesto que se trabaja también con las familias, obviamente, con los docentes, ¿sí? Con trabajadores sociales o sociólogos dentro de los espacios comunitarios. O sea, depende del lugar, también un poco es colaborativo con otras disciplinas, sí. ¿Qué margen hay en un país como el nuestro, en este delicado contexto laboral, donde más bien hay pérdida de puestos más que oferta, para esta nueva matriz de orientación vocacional? Yo te puedo contestar desde mi rol como facilitador, ¿no? En procesos donde la persona, justamente el foco está en que construya un sentido, una dirección, un propósito, y que esa dirección luego la pueda conectar, ¿sí? Con herramientas como las carreras o un cambio laboral, ¿sí? Pero en la cuestión, digamos, social, nosotros no tenemos incidencia, digamos, como facilitadores en orientación, ¿sí? Hay que tener también un poco este registro de hasta dónde uno puede intervenir y desde dónde uno puede intervenir, ¿no? Por supuesto que todos quisiéramos poder intervenir en esta realidad desde múltiples niveles para cambiar esto que estás contando, ¿sí? El tema de un equilibrio, ¿no? El balance de la oferta y la demanda. Claro, mi pregunta apuntaba a si la oferta no es coincidente con mi propósito, pero mi necesidad de trabajar hace que mi propósito tenga que quedar archivado al menos algún tiempo. Bueno, está buena esa pregunta porque justamente esta mirada contextual tiene que ver primero con ciertas valoraciones que hace la persona, ¿sí? Y a partir de esas valoraciones, de ese acto de valorar, ¿sí? Que es siempre justamente muy moldeado dentro del proceso, porque no es fácil tampoco hoy elegir, que ese es otro tema. A partir de ese acto de valorar, una vez que la persona clarifica ciertas cuestiones, ciertos espacios, ciertas temáticas que le son significativas, luego existe otra instancia en donde sí se empieza a especular. No está mal especular, el tema es en qué lugar lo ponemos, ¿no? Especular sobre esas valoraciones, sobre esa dirección que la persona construye, y ahí sí se empieza justamente a hacer un trabajo más fino de cómo puede la persona llevar eso adelante, ¿sí? Porque cuando hablamos de intenciones y de propósitos, que es justamente el fuerte de esta mirada, estamos todavía hablando en un sentido bastante amplio, ¿sí? Cuando yo digo, tengo la intención de diseñar, o tengo la intención de enseñar, o construir, o dirigir, ¿sí? Y sobre la base de esa intención construyo un propósito,
hay muchas posibilidades en la acción, ¿sí? Hay muchos caminos posibles, no hay uno solo. Eso es la ventaja, ¿no?, de comenzar en la construcción de sentido y luego dirigirnos a herramientas o a caminos posibles, ¿sí? Es claro. Si de pronto el mercado, ¿no? Si de pronto el mercado nos cierra las puertas desde un lugar, nosotros podemos ir a buscar por otro, pero siempre sosteniendo esa intencionalidad, ¿no?, de la persona y ese propósito. Bárbaro, David. Te propongo establecer una pequeña pausa y ya continuamos charlando sobre este tema tan apasionante. Austro Energy Store, líder en energía solar, importador y distribuidor mayorista, paneles solares, baterías, inversores, variadores para bombeo, termotanques solares, envíos a todo el país. Agroservicios 2000, comercialización de granos e insumos agrícolas. Atendemos los requerimientos de los productores con un equipo profesional altamente calificado. Agroservicios 2000, una nueva visión en negocios agropecuarios. Avenida San Martín 790. Desde Villa María al mundo, Gesta presenta la Red Nacional de Educación sin Distancias de la Economía Social, con modernas plataformas interactivas, soportes técnicos y operativos en todo el país. La Red Gesta brinda educación, arte y cultura sin distancias para todo el mundo, sin límites, al alcance de todos. Para más información, ingresa a www.redgesta.com. Red Gesta. Educación sin distancia. CELAM, una institución inspirada en los principios del cooperativismo que presta en Adelia María, Monte de los Gauchos y una amplia zona rural los servicios de distribución y venta de energía eléctrica, agua potable a través del acueducto Ruta 4 Adelia María, banco ortopédico, seguro de sangre, biblioteca pública, residencias universitarias y de Parque CELAM. Un concepto distinto para el descanso final de nuestros seres queridos. CELAM, energía que se renueva. En 18 meses de gestión hay números que cuentan. 398 coordinaciones locales de educación funcionando en municipios cuentan que trabajamos en comunidad para mejorar la educación. 14 nuevas sedes de la Universidad Provincial en construcción cuentan que por primera vez la educación superior llega al interior del interior para que la juventud no tenga que emigrar, para federalizar el acceso a la universidad e igualar oportunidades. Gestión Martín Yarlora. Municipalidad de Adelia María. Trabajamos para el desarrollo de nuestro pueblo, acompañando el crecimiento con obras y servicios para toda la localidad. Municipalidad de Adelia María. Seguimos progresando. Segunda parte de nuestro programa, seguimos compartiendo Jaque Mate y este bloque, como siempre, es una presentación de Delinter, Sociedad Anónima, la distribuidora de bebidas más grande del sur de la provincia de Córdoba, acompañada por distribuidora DSP de productos alimenticios, juntos trabajando intensamente para proveer de estos elementos al sur de Córdoba. Delinter y DSP nos acompañan en este segmento del programa, donde seguimos hablando de orientación en propósitos, los propósitos personales en el proceso de orientación vocacional. Lo hacemos junto con David Setembrino, segunda parte de la entrevista. Segunda parte de nuestra entrevista con David Setembrino. Estamos hablando de orientación en propósitos, estamos hablando de una forma distinta de llevar adelante un proceso de orientación vinculado con las elecciones que tienen que ver con el trabajo. Y muchas veces asociamos los procesos de orientación a una etapa concreta de la vida que tiene que ver cuando estamos finalizando la educación media y tenemos que decidir qué carrera continuar. Pero
lo interesante de esto es que este proceso y esta nueva mirada puede aplicarse en cualquier momento, incluso en el propio desarrollo de una actividad laboral que deseamos cambiar, o probablemente cuando nos vamos acercando al final de nuestro tiempo de trabajo para decidir los próximos pasos. Es perfectamente aplicable. Así es, lo dijiste muy bien. Tengo muy poco para agregar, pero justamente cuando se habla de propósito, ¿sí? En el ciclo vital, digamos que no es solo algo que tenga que ver con un tiempo determinado. Justamente, ¿no? Cuando a uno le hace ruido el día a día, ¿sí? En cuanto a sentido de lo que uno está haciendo, bueno, puede ser el momento para revisar, ¿no? ¿Cuáles son las intenciones que me llevan adelante? ¿Cuál es el propósito que me está empujando? ¿O hay justamente falta, ¿no? de claridad en la dirección? Así que esto puede ser perfectamente aplicable, como bien decías, al final del nivel medio, o en algún cambio, ¿no? Laboral, ¿sí? Donde realmente no estamos satisfechos con lo que estamos realizando en el día a día. Puede ser en el cambio inclusive en medio de una carrera. Esto también puede suceder. Puede suceder también, y te agrego, una demanda que tal vez se habla poco en orientación, que es justamente en los tramos finales de carreras madre, ¿no? Como medicina, psicología, inclusive alguna ingeniería, que me ha sucedido, y mucho, en donde la persona tiene que decidir por una especialización, ¿sí? Y es el momento otra vez de reevaluar qué realmente quiero generar, ¿no? ¿Qué quiero generar en el mundo y para qué? Como facilitador, esto lo estás desarrollando a través de propuestas, de cursos, de talleres que son 100% online. Y el detalle es que no necesariamente es individual, que también puede trabajarse de modo grupal. Sí, así es. Puede trabajarse en modo grupal. A mí, yo, por una cuestión de preferencia, yo elijo trabajar con pocas personas cuando logro construir un espacio grupal, más que nada por el feedback y la forma, ¿no? En que tenemos de ir moldeando y modelando ese acto de valorar que te decía antes. Entonces, obviamente no pueden ser muy numerosos, pero sí, hay diferentes modalidades, individual y grupal. Sí, sí. Y si tuvieras que hablarnos acerca de esos propósitos personales, si los pudieses cuantificar, si los tuvieses clasificados, ¿por dónde va en la actualidad y en estos tiempos esa búsqueda por parte de quienes se acercan a tus talleres? A ver, como te comentaba antes, las diferentes demandas justamente generan diversos propósitos. Por supuesto que siempre apuntamos en el espacio de orientación a propósitos vinculados en el área ocupacional, ¿sí? No en otras áreas vitales, porque eso sería la clínica, ¿no? Directamente la clínica psicológica. Y la verdad es que no hay un patrón. Sí, tal cual. No hay un patrón común en esos propósitos. Sí hay ciertos patrones, por ejemplo, en chicos y chicas que están terminando la secundaria, ¿sí? Que aparecen con cierta asiduidad, ¿no? Esto de tal vez lo empresarial o lo financiero en los últimos años es como que se volvió un tema muy recurrente, ¿sí? Por eso, y justamente, el taller indaga en cuán genuina, ¿no? Es esa elección, ¿sí? O esos temas valorados, porque ya sabemos que socialmente y a través de las redes está muy reforzado, ¿no? El tema financiero, económico, ¿no? La cuestión mercantil es como que gana terreno. Eso sería más bien la cuantificación de las elecciones. Yo hablaba más de lo que en ese trabajo introspectivo que propones, ¿qué aparece? ¿Qué deseamos? Trabajar menos horas, dedicarle más tiempo a la familia, trabajar en ambientes amigables justamente con el medio ambiente. Tenemos ya algunas definiciones en ese sentido de no aceptar porque sí.
Es difícil generalizar, otra vez, porque se trata por ahí de cambios laborales o de cambios de carrera, entonces es difícil llegar a cierta generalización o ciertas tendencias. Lo que sí te puedo comentar es tal vez más en los adolescentes. Está pesando mucho esto de las carreras largas, ¿no? El tema de la duración, del tiempo, ¿no? El tiempo llevado a las carreras, el tiempo obviamente llevado al trabajo, como bien también lo decís, ¿sí? Se eligen en general modalidades más híbridas, ¿no? En los chicos y en las chicas, si tuviesen que elegir, ¿no? En cuanto ya al trabajo en sí mismo, que eso obviamente va a depender de la oportunidad, ¿sí? y de la trayectoria personal de cada uno, pero sí hay ciertas elecciones previas de una modalidad más amigable, ¿sí? Con lo híbrido que con el estar 8 horas en una oficina. Eso sí es evidente. David, nos quedamos con una pequeña pausa, ya venimos, vamos elaborando la respuesta que tiene que ver con lo que le da nombre a nuestro programa, pero si te parece lo charlamos en el próximo bloque. Muchas gracias. Dale un toque especial a tu fiesta. Néstor Mañano Musicalización. Música para todas las edades. Excelente selección musical de todas las épocas. Más de 3.000 temas de karaoke. Servicio personalizado. Néstor Mañano Musicalización 358-5615-450 Río Cuarto. Municipalidad de Monte de los Gauchos. Seguimos apostando al desarrollo productivo, social, cultural y deportivo. Municipalidad de Monte de los Gauchos. Transitamos el camino marcado dejando nuestra propia huella. El gobernador Martín Yayora presentó 600 nuevas motocicletas para la Policía de Córdoba para reforzar las tareas de patrullaje preventivo tanto en la ciudad de Córdoba como en el interior provincial. Sigamos trabajando juntos. Recuerden que nosotros somos la esperanza de que la sociedad progrese. Sigamos dándole el combate a los delincuentes. Yo, como digo siempre, quiero los delincuentes tras la reja. No me gusta ver los vecinos tras la reja. Y depende de ustedes. Con tu apoyo, seguimos haciendo. Gobierno de Córdoba. Gestión Martín Yayora. Seguimos, hay más Jaque Mate y a propósito de más Jaque Mate lo pueden encontrar en nuestro canal de YouTube, Jaque Mate por TV. Así lo pueden encontrar, se pueden suscribir de modo gratuito para volver a ver esta entrevista o cualquiera de las entrevistas de las 9 temporadas. Hay un valioso material contenido allí en nuestro canal de YouTube. La invitación es a que se suscriban. Y ahora, para darle continuidad a este tema, estamos hablando de orientación en propósitos, los procesos de orientación vocacional desde una mirada distinta. Lo seguimos haciendo en el segmento final de nuestro programa junto con David Setembrino. Y ahora sí, último bloque de nuestro programa junto con David Setembrino. Ya vamos a ir a la pregunta de cierre justamente de Jaque Mate. Pero antes, consultarte qué rol le asignás en esta nueva modalidad a un aspecto que muchas veces termina determinando buena parte de nuestra existencia y que son los denominados mandatos. ¿Cómo omitirlos, cómo obviarlos, cómo trabajarlos? Bueno, los mandatos, mandatos dicho en términos también de reglas, ¿sí? Reglas sociales, reglas familiares, inclusive hasta reglas personales, ¿no? Que también uno va generando a partir de otras reglas. No se pueden ni obviar ni pasar por encima, ¿sí? Hay que justamente darles lugar y hay que trabajarlos.
en la medida que le sea un problema para la persona, ¿no? Siempre es en la medida que le sea un problema para la persona. Y por supuesto que justamente es desactivar ciertos automatismos frente, ¿no?, a las reglas, a estas reglas que nosotros le decimos mandatos, desactivar el modo automático y ponerlas en perspectiva, ¿no? Si acordamos con esas reglas, si las quisiéramos modificar, si nos quisiéramos hasta oponer a esas reglas e ir para otro lugar bien distinto, por supuesto que se trabaja, permanentemente se trabaja. Otra vez, en esto de aprender a valorar, ¿no?, y aprender a decidir como algo diferente, que eso es uno de los grandes desafíos dentro de estos procesos, aprender a diferenciar, elegir de decidir, que eso sería para otro programa, pero en lo que vos estás mencionando de los mandatos, lo bueno es justamente salirse del automatismo, tomar perspectivas de las reglas en todo sentido y empezar a elegir uno, ¿no? Conscientemente de lo que realmente es significativo. Podría decir que en alguna medida has dado una respuesta respecto de cómo plantearnos en este tablero imaginario del ajedrez conducente al jaque mate, pero has pensado y has elaborado algún concepto relacionado con esto que nos gustaría compartirlo en el programa. Bueno, justamente me parece que el jaque mate en este tipo de proceso de orientación es al automatismo, ¿no? Justamente al darnos cuenta también de ciertas tiranías de época que también mencionan en un libro muy reciente Sergio Rascobán y Sergio Enrique con colaboradoras, ¿no? Esto de elegir sin angustia, y ciertas tiranías que tienen que ver con exigencia en el rendimiento, con exigencia en el éxito y también una sobreexigencia al individuo, ¿no? Como si la elección fuese algo como mágico donde depende únicamente de la persona, a veces sin tener en cuenta el contexto y las posibilidades y las oportunidades que nos está dando la realidad en cada momento histórico, como también lo habías mencionado vos en algún momento. Así que para mí el jaque mate es poner todo en la mesa, salir de los automatismos y realmente hacer elecciones significativas y valiosas, ¿sí? Para que la vida valga la pena ser vivida. Creo que Kasparov la hubiese tenido muy difícil a esta partida para tratar de hacerle jaque mate al automatismo, pero como desafío es muy atrapante. Es un hermoso desafío que nos plantea la vida cotidiana y la elección de los caminos. Gracias por tu participación, David. Ha sido un gusto tenerte con nosotros y probablemente seas fuente de consulta en alguna próxima oportunidad, porque nos ha encantado charlar contigo. Muchas gracias a vos, Sergio. Muy buenas las preguntas, así que cuando quieras. Gracias. Una vez más, el agradecimiento a David Setembrino en nombre de la producción, naturalmente en nombre propio y también seguramente de cada uno de ustedes que han compartido y disfrutado esta entrevista y la posibilidad de nutrirnos de los conceptos de David. Nos vamos a despedir, nos vamos a reencontrar, Dios mediante, la semana venidera con mucho más jaque mate en esta pantalla. Recuerden todas las novedades vinculadas con el programa, los adelantos, también los encuentran en nuestras redes sociales disponibles allí en el pie de pantalla para que puedan interactuar con nosotros, con Jaque Mate, con esta propuesta. La posibilidad está allí entonces en nuestras redes sociales para conocer más de este producto televisivo. Por lo pronto, el agradecimiento, decíamos, nuestra intención es reencontrarnos dentro de 7 días. Ojalá esa intención sea compartida. Que la pasen muy pero muy bien. Gracias.